Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda Josué Castillo, abogado especialista en temas inmobiliarios, y agradeciendo la gentil invitación del Consejo Directivo de ASPAI y del Comité de Capacitación, ¿no?, de ASPAI. Estamos aquí esta tarde para compartir con ustedes este taller virtual sobre la problemática que a todos nos preocupa, ¿verdad? Que es qué está pasando pues con los contratos de arrendamiento en esta época de coronavirus, en esta época de estado de emergencia, ¿verdad? Hay una serie de circunstancias que están haciendo que las cosas no sean como antes, no sean como siempre, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, desde el punto de vista totalmente absoluto, social, de salud, intelectual, comercial, laboral y por supuesto contractual, ¿no? Entonces tenemos un reto, los abogados, los agentes inmobiliarios y las personas que nos dedicamos a esta actividad, y vienen las preguntas, vienen las interrogantes. Y por otro lado, obtenemos información de todos lados, ¿verdad? Tenemos noticias en los periódicos, tenemos artículos en las publicaciones, tenemos comentarios de estudios de abogados, de pronunciamientos especializados, proyectos de ley, pero no hay nada concreto aún, no hay nada definitivo, no hay nada absoluto. Todo sigue siendo una incertidumbre. Entonces, para estar preparados, precisamente, frente a esta incertidumbre, es que lo que vamos a hacer a continuación es, de alguna manera, pasar revista por todo lo que dice la ley frente al contrato de arrendamiento y frente a circunstancias como estas, inesperadas, imprevistas, fortuitas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar por ir planteando el problema, ¿no? Estamos en un estado de emergencia. ¿Qué cosa es un estado de emergencia? Se suspenden las garantías constitucionales, se suspenden los plazos, pero no dice textualmente la norma que se suspendan la ejecución de los contratos. Y podría decirlo, podría ser incluso hasta inconstitucional, como ya se han pronunciado algunos sectores de los jurisconsultos, mientras que otros opinan que no, que más bien el Estado debería regular. Bueno, veremos qué pasa en el futuro. Lo cierto es que estamos ya frente a una situación concreta, real, que tenemos que afrontar, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a ver, yo necesito saber primero si están viéndome con claridad. A ver, voy a tener que hacer uso de acá de un smartphone para ver. A ver, me están diciendo buenas tardes. Ah, caramba, con todo respeto, puede ir al grano, claro que sí. Vamos al grano, me están diciendo que vamos al grano. Buenas tardes, aquí, bueno, saludos a todos, hay bastantes comentarios. Ya. Bueno, después vamos a tratar de absolver algunas preguntas, no sé si todas, porque como verán, pues son bastantes aquí. Bien, entonces vamos al grano como nos han pedido. A ver, primero hay que situarnos en el marco, clic a la luz, en el marco jurídico, ¿verdad? La Constitución política es la ley marco, es la ley de leyes. ¿Y qué dice respecto a contratos específicamente? El artículo 62 de la Constitución nos dice que la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes, o sea, al tiempo del contrato, es decir, en el momento en que se celebró el contrato, las leyes eran las que habían, las que hay, ¿no? Y no hay ninguna ley que diga que los contratos se tengan que suspender por estado de emergencia, ¿cierto? Entonces simplemente tenemos que lo que está diciendo es que existe libertad para contratar y que esta libertad es válida y se basa en las normas vigentes. Dice después, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Ojo ahí, el Congreso de la República tiene un proyecto de ley para, todavía no sabemos exactamente en qué términos, dar ciertas facilidades, ¿no?, a solucionar el embrollo, pero que no vayan a chocar con esto, ¿no? Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial. Ese es el problema. Hay una gran cantidad de normas que vamos a ver ahora que sí, se supone que están ahí para solucionar los problemas, pero lamentablemente el que tiene la última palabra es el juez
o el árbitro si se han sometido al procedimiento arbitral. Y ya estamos hablando de otro momento. En este instante no hay jueces ni árbitros, todo está suspendido. Entonces es algo difícil de aplicar, por lo menos en el momento. Entonces, según los mecanismos de protección previstos en el contrato contemplados en la ley. Bueno, de ahí el artículo continúa, pero ya habla de los contratos con el Estado, los contratos, leyes, etc. Entonces, esa es la idea primigenia. La Constitución dice que hay libertad para contratar y que las partes pueden pactar según la norma vigente al momento de la firma del contrato y que los contratos no pueden ser modificados por las leyes. Esa es la primera idea. Vamos ahora a ver qué dice el Código Civil. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien la Constitución es la norma general, el Código Civil ya es la norma específica. Para el Código Civil, el contrato es el acuerdo, ahí está la palabra clave, miren, es el acuerdo de voluntades, ¿no? De dos o más partes para crear, regular, modificar, ahí están las adendas, o extinguir una relación jurídica patrimonial. Es que extinguir puede ser también una resolución convencional, ¿no? Si ambas partes deciden no continuar con el contrato, pudiese ser el caso. Pero vamos a ponernos en lo primero, ¿no? Es un acuerdo de voluntades. Un contrato no es otra cosa que eso, un acuerdo de voluntades, ¿no? Para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, ¿no? De índole económico. Los contratos se perfeccionan por el consentimiento y manifestación de voluntad de las partes. Y el consentimiento es la firma, pues, del contrato, ¿no? Ese es el consentimiento. Entonces, cualquier modificación que se haga también tiene que pasar por una manifestación de voluntad de las partes. La ley, por consideraciones de interés social o público, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Aquí estaría la puertita, la llavecita que abre la puerta al Congreso para poder poner algún tipo de, vamos a decir, medidas al respecto, ¿no? Por consideraciones de interés social, podría ser. Pero no se olviden que la otra norma es constitucional, es de mayor rango. Ahí va a haber un debate jurídico. Primacía de la voluntad de los contratantes. O sea, las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la voluntad. ¿Ves? ¿Se dan cuenta cómo tanto la Constitución como el Código Civil constantemente nos habla de la voluntad, del acuerdo de voluntades? Porque la voluntad es la que prima, ¿no? Dice, primacía de la voluntad de los contratantes. La ley es supletoria, ¿no? Para que llenar los vacíos que los contratantes pudiesen haber dejado. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esta coincidencia debe probarla. Nuevamente la voluntad. Y obligatorio entre quienes lo hayan firmado. Se dice que el contrato es ley entre las partes, ¿no? Ese es el pacta sunt servanda que decían los romanos. El contrato es ley entre las partes, es obligatorio para quienes lo hayan firmado. Pero siempre, pues, responde a la voluntad común, ¿no? Ese es el punto. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe. A ver. Esto, durante mucho tiempo, lo hemos visto como un saludo a la bandera. Ah, sí, que con buena fe, vamos a hacer con buena fe. Pero, ¿qué quiere decir la buena fe? Este es el artículo 1362 del Código Civil. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe. Doctrinariamente se entiende que la buena fe, en el plano contractual, dice, es cuando los particulares deben conducirse en todas sus actuaciones según el principio de la buena fe. Las partes deben comportarse con lealtad, lo que se traduce en términos prácticos en el respeto de los derechos ajenos y en el no abuso de los propios. El abuso de las posiciones dominantes rompe el equilibrio contractual. ¿Se dan cuenta? La buena fe entonces es buscar el bienestar general, el bien del otro, que se mantenga un equilibrio entre las partes, que no exista un predominio, una hegemonía, una posición dominante. El contrato tiene que ser entre iguales. Por ejemplo, hay contratos en los que eso no es así, como los contratos laborales, ¿no? Donde el empleador y el empleado están en una posición distinta. Acá no, acá es arrendador-arrendatario. O sea, son dos ciudadanos que se comprometen a diferentes contraprestaciones. Uno a entregar un inmueble a cambio de la renta y el otro a pagar la renta. Así de simple, ¿no? Entonces, la buena fe es un equilibrio que tendría que haber y que se debe buscar siempre, ¿no? Ese equilibrio, que nadie salga dañado, que nadie salga
grabado, ¿no? Que no le sea gravosa la situación. Bien, entonces dice, se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito indispensable para la validez del acto bajo sanción de nulidad. A ver, acá me están poniendo, agradecería que fuera un poco más fuerte. A ver, tal vez no me están escuchando lo suficientemente bien. A ver, estoy tratando de ubicar mejor aquí el micrófono. Ya, bien. ¿Qué más nos dicen? Ok, ya. Entonces dice así, ¿no? Se presume entonces que la forma, aquí la palabra forma es lo importante. ¿Cuál es la forma del contrato que convienen adoptar? Es requisito indispensable para la validez del acto. ¿Ok? ¿Y qué más de esto es importantísimo para lo que queremos decir al final, para las conclusiones a las que vamos a llegar? Que las modificaciones del contrato original deben efectuarse en la forma prescrita para ese contrato. Es el artículo 1413 del Código Civil. Estamos diciendo primero que se presume que la forma que las partes convienen adoptar es válida y que cualquier modificación tiene que ser en la misma forma. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando decimos forma? Hay diferentes formas de celebrar un contrato, sobre todo en el contrato de arrendamiento. Es uno de los que más variedad de formas tiene, porque bueno, por ejemplo, otro tipo de contratos, la compraventa de un inmueble es una minuta, una escritura pública, inscripción en los registros públicos y se acabó la historia, ¿cierto? O en el caso de un contrato de intermediación inmobiliaria, un contrato de fecha cierta, un documento escrito, no hay más. El contrato de compraventa de un vehículo, por ya salirnos del tema inmobiliario, es a través de acta notarial y no hay más. En cambio, miren, en el contrato de arrendamiento hay hasta 4 formas, 4 formalidades. La primera, la clásica, la que todo el mundo conoce, la que siempre ha existido, que es el contrato privado. ¿Qué nos dice la ley? Que es un acuerdo de voluntades y no exige que tenga firma legalizada, no exige que sea una escritura pública. Vale el contrato de arrendamiento privado. El problema en esos casos es que si hay un incumplimiento, ya sea del pago o de devolver el inmueble al momento en que vence el plazo, y haya que hacer un juicio de desalojo, ese juicio de desalojo en esta circunstancia, contrato privado, es un juicio larguísimo, de varios años. Ese es el problema ahí. Por eso se creó la cláusula de allanamiento, con la ley 30201, en agosto del 2014 entra en vigencia, la posibilidad de incluir la famosa cláusula de allanamiento, ¿verdad? Esta que permite ir directamente al juez a pedir el lanzamiento. Por si acaso, allanamiento no significa tumbar la puerta y entrar, como es en el allanamiento cuando se buscan las pruebas de un delito y la fiscalía así allana el inmueble entrando. No, aquí no. En el campo civil es otro el significado de la palabra allanamiento. Significa que el que firma el contrato se allana a la demanda que en el futuro se va a, o se podría interponer contra él si no cumple con pagar o con retirarse al momento en que vence el contrato. Esa es la cláusula de allanamiento, ¿correcto? Ahí, en esta ley 30201, se dice que para que este contrato tenga cláusula de allanamiento válida, ahí tiene que tener firma legalizada. Allí sí tenemos un requisito, que la de forma, ¿no? Que tenga firma legalizada. Entonces ya tenemos una segunda posibilidad, contrato privado simple, contrato privado con firma legalizada. Otra modalidad es por escritura pública. Y eso no es ninguna novedad. Si bien es cierto, la nueva ley, ya no tan nueva, del año pasado, 3933, que creó el procedimiento para el desalojo con intervención notarial, exige que sea por escritura o por formulario, ¿no? Sin embargo, ya desde hace mucho tiempo es que se puede celebrar contratos de arrendamiento por escritura pública, incluso inscribirse en registros públicos, que es una garantía en ese caso para el arrendatario, porque de venderse el inmueble, el comprador tiene que respetar el contrato de arrendamiento porque está inscrito en los registros públicos. Generalmente no se usa en viviendas por un año, pero sí locales comerciales por 5 o 10 años de arrendamiento y que va a haber una inversión ahí para adecuar el lugar, pues por supuesto que el arrendatario va a pedir que sea por escritura pública. Bueno, entonces, ese es otro escenario, escritura pública, otra forma, que también, como hemos dicho, es un requisito si se quiere acoger a la ley de desalojo notarial. Y finalmente, por formulario FUA.
El FUA fue creado en el 2015 por Decreto Legislativo 1177, junto con otros formularios, ¿no? Del FUAO y el FUAL para arrendamiento financiero y el FUAO para con opción de compra. Pero el FUA ha sido recogido por la ley de que crea la competencia notarial en el desalojo, ¿no? La que todos se le llamó desalojo expreso, desalojo notarial, que es la ley 3933, ¿no? Ley que crea el procedimiento especial con competencia notarial para el desalojo, ¿no? Bien. Entonces, estos dos son los que se usan para esa ley. Este es el de la cláusula de allanamiento y este es el simple, el privado. Cualquiera de estas dos son formas de contrato de arrendamiento, ¿ok? Y estos contratos de arrendamiento, si se quisieran modificar con una adenda, ya hemos visto en uno de los, vamos a retroceder un poquito, que en una de las, aquí estaba, uy, ¿qué pasó? Acá, que las modificaciones, artículo 1413 del Código Civil, las modificaciones del contrato original deben efectuarse en la forma prescrita. Entonces, si tenemos un contrato privado, la adenda será contrato privado. Si el contrato privado tiene firma legalizada, la adenda será con firma legalizada. Si el contrato es por escritura pública, la adenda tendrá que ser por escritura pública. Y si es por formulario, pues un formulario también de modificación, ¿no? Entonces, queda clara esa idea que el contrato es un acuerdo de voluntades, que la primacía de la voluntad quiere decir que la ley solamente es supletoria, y es más, textualmente lo dice la Constitución, que la ley no puede imponer modificaciones a los contratos si no es la voluntad de las partes, ¿correcto? Y que esa modificación, por voluntad de las partes, tiene que hacerse de la misma forma como se hizo el contrato original, el contrato primero. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora sí, vamos a entrar al contrato de arrendamiento. ¿Qué dice el Código Civil? Que por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder, o sea, la obligación del propietario es ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida, ¿correcto? El pago de la renta puede pactarse por periodos vencidos o adelantados. A falta de estipulación se entiende que sea convenido por periodos vencidos. Bueno, todos realmente sabemos que en la práctica se pacta por periodos adelantados. Es más, al momento de firmar el contrato siempre se da 1 o 2 meses de adelanto de parte de la garantía. Entonces, se obliga a ceder, ¿verdad? Y el pago se pacta generalmente adelantado. Ok. ¿Qué obligaciones tiene el arrendador frente al arrendatario? Dice, el arrendador está obligado a entregar al arrendatario el bien arrendado con todos sus accesorios en el plazo, lugar y estado convenidos. Está obligado a mantener al arrendatario en uso del bien durante el plazo del contrato. O sea, no solamente está obligado a entregarle, sino que además a mantenerlo ahí. Él no puede ir y quitarle o despojarle la posesión, cometería un delito. Además de realizar las reparaciones necesarias, etcétera, salvo acuerdo distinto, salvo pacto distinto. Esas son las obligaciones del arrendador, del propietario, ¿no? El que da su inmueble. Y el arrendatario debe recibir el bien, esas son sus obligaciones, recibir el bien, cuidarlo diligentemente, usarlo para el destino que se le concedió en el contrato o el que pueda presumirse de las circunstancias. Otra obligación, pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenido o falta de convenio en su domicilio. Normalmente se pone pues una cuenta bancaria, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pagar puntualmente los servicios públicos. Muchas veces se pregunta, oiga, ¿y dónde dice que yo tengo que pagar los servicios? Acá, en el artículo 1681 del Código Civil, inciso 3. El arrendatario está obligado a pagar puntualmente los servicios públicos suministrados en beneficio del bien. Bueno, sigamos. Y en fin, continúa, ¿no? Dar aviso inmediato al arrendador de cualquier perturbación, permitir que inspeccione el bien, efectuar las reparaciones que le correspondan, no hacer uso imprudente del bien, no introducir cambios sin permiso, ¿no? Las mejoras, sin asentimiento del arrendador, no subarrendar ni ceder sin consentimiento del arrendador, devolver, otra obligación del arrendatario, devolver el bien al arrendador al vencerse el plazo, cosa que, ¿qué tal si se vence el plazo justo en estos días de estado de emergencia? Al final vamos a ver qué alternativas hay en esos casos. Tanto que, ¿qué pasa si este es un contrato, imaginemos, ¿no? Un contrato en el que se firmó antes que se presenten estas circunstancias del estado de emergencia y decía que el plazo empezará, no sé, el 1 de abril, por ejemplo, ¿no? Y se firmó el 12 de marzo, cuando todavía nadie pensaba que iba a haber esta situación. Y no se puede entregar, o sea, esa obligación del arrendador de entregar,
no la puede cumplir porque no puede dar algo que está pues todo inmovilizado, ¿no? Por su parte, el arrendatario, ¿cómo puede recibir? Tampoco. ¿Cómo puede pagar? Se dan cuenta cómo de uno y otro lado se presentan una serie de situaciones. Al final, luego de hacer un repaso de las normas sobre incumplimiento de obligaciones, vamos a dar algunas ideas de cómo se puede enfrentar esta situación. Unas sugerencias, ¿no? Porque todavía no hay nada establecido, pero hay ideas para dar, ¿no? Bien, entonces debe devolver el bien. ¿Qué pasa si no puede? Está en ocupación del bien, pues está ahí y no lo puede devolver porque estamos en estado pues de emergencia, imagínense, ¿no? También incumpliría, ¿verdad? Y en fin, cumplir las demás obligaciones que establezca la ley o el contrato. Ahora hay causales, el Código Civil habla de causales de resolución del contrato. La principal, la más frecuente, si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y se vence otro mes y además 15 días. 2 meses y medio de atraso, señores, causal de resolución de contrato. O sea, ¿y qué pasa durante el estado de emergencia? Se va a prorrogar, ya van 42 días, ¿no? Que con la última prórroga que ha hecho ayer el presidente. Y si esto continúa, y ya, pongamos que no continúe, que a los 42 días se restablezca paulatinamente las actividades, no es que de la noche a la mañana los negocios pueden abrir y funcionar, dependiendo de qué se trate, o sea, todo eso hay que ver, ¿verdad? Otras causales de resolución ya no viene al caso, que si da un destino diferente, subarrendar, etcétera. Pero básicamente el no pagar es una causal de resolución. Ahora, ¿cuándo concluye? El contrato de arrendamiento concluye al vencimiento del plazo establecido por las partes. Son las partes las que establecen el plazo que pueden modificar. Pueden decir, ok, se prorroga, se adelanta, se acorta, se alarga con las adendas modificatorias, ¿verdad? Vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece, a veces sucede en uso del bien, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento hasta que se solicite la devolución, la cual puede pedir en cualquier momento. ¿Pero la podrá pedir en este momento? Otra interrogante. Al final vamos a tratar de dar respuesta a todas estas inquietudes. Bien, hasta ahí lo que dice el Código Civil sobre contratos. Ahora vamos a ver un poco la parte de incumplimiento, ¿no? Inejecución de obligaciones. Aquí vamos a ver un poco la parte general. ¿Qué pasa cuando alguien no cumple su obligación? Hemos dicho que el contrato es obligatorio. Entonces tengo la obligación de cumplir lo que dice mi contrato. Y si no cumplo, hay consecuencias. Pero en algunos casos, ¿me puedo eximir de esas consecuencias? Mire lo que dice la ley. Inimputabilidad por diligencia ordinaria. Inimputable. O sea, yo no soy responsable, no merezco una sanción, un castigo, cuando yo he actuado con la diligencia, dice, ordinaria. Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. O sea, si yo soy un arrendatario que no puedo pagar la renta porque X razones, no puedo abrir el negocio porque es un restaurante, no puedo, no sé, reunir el dinero, por lo que fuere, ¿no? Entonces puede ser que el cumplimiento sea parcial, que pague una parte, o sea tardío o defectuoso, pues no puede convertirse en una causal de una sanción, no me pueden cobrar intereses, no me pueden cobrar daños y perjuicios, no me pueden sancionar con la resolución del contrato. Eso es lo que está diciendo aquí la norma general. Ahora hay una categoría jurídica muy interesante de la que se ha estado hablando bastante en los foros de abogados, seguramente ustedes habrán visto en internet, se ve bastante, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, dice. ¿Cómo lo define el Código Civil? Caso fortuito, fuerza mayor es la causa no imputable, ojo, como hemos visto en la pantalla anterior, ¿no? Que uno no es imputable. Es causa no imputable. ¿Cuál? Consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, ¿no? Miren, es un evento extraordinario que fuera del ordinario, no ocurre todos los días, no ocurre todos los años, nunca ha ocurrido, en este caso en particular, ¿no? Imprevisible, pues a nadie se le ocurrió prever eso, no es como un fenómeno macroeconómico, una cuestión de inflación, no, es una cosa imprevista. Y además es irresistible, porque está en todos los países del mundo y todos están aprendiendo día a día cómo enfrentar esto, ¿no? Entonces es algo completamente encaja aquí. Y además este evento extraordinario, imprevisible y irresistible impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío, defectuoso. Entonces, ¿cómo me van a obligar a mí a cumplir con algo si hay un evento extraordinario, imprevisible y irresistible que no puedo salir, que no puedo abrir el negocio o no puedo ocupar, en fin,
o no le puedo entregar el local a la persona que me lo alquiló si yo soy el propietario. Se dan cuenta todas las aristas que puede tener esto, ¿no? A ver, extinción de la obligación por causas no imputables al deudor. O sea, lo que hemos visto antes es la inimputabilidad, ya, o sea que no me van a castigar, no me van a pedir daños y perjuicios, no me van a pedir penalidades, eso también significa. Y acá extinción, o sea, ya se extingue, pues la extinción es ya, no hay obligación. ¿En qué caso se extingue? La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor, o sea que está obligado a hacer algo, no puede hacerlo y no es por su culpa. Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo mientras ella perdure. Vamos a suponer eso, no puedo pagar, pero pasado un tiempo ya puedo pagar. Y ese periodo, pues soy inimputable, ¿no? Ahí negociemos, ¿no? Ese es el punto a donde tenemos que llegar. La idea es que todos, como agentes inmobiliarios fundamentalmente, sepamos asesorar a nuestros clientes, tanto propietarios como arrendatarios, ¿no? Como inquilinos. ¿Qué dice la ley? Y lo que la ley dice es esto, y no siempre esto es lo mejor para uno o para el otro. Y lo que hay que buscar es el equilibrio, buscar una fórmula que satisfaga ambas partes. Avancemos. Dice, sin embargo, la obligación se extingue si la causa que determina la inejecución persiste, ¿no? O sea, que no es que hoy día no iban a ser 15 días, luego fueron 30, luego 42, o sea, seguimos aumentando. Y si persiste hasta que el deudor, de acuerdo al título de obligación o la naturaleza de la prestación, ya no se le pueda considerar obligado a ejecutarla, o hasta que el acreedor justificadamente pierda interés en su cumplimiento o ya no le sea útil. Es que no sabemos cómo va a cambiar el Perú. No sabemos si de aquí en adelante vamos a cambiar nuestros hábitos y costumbres. De repente todo empieza a hacerse por delivery, por internet, y desaparecen pues los locales públicos. Vaya uno a saber. Lo veremos en el tiempo. También se extingue la obligación que solo es susceptible de ejecutarse parcialmente si ella no fuese útil para el acreedor o si éste no tuviese justificado interés. En caso contrario, el deudor queda obligado a ejecutarla con reducción de la contraprestación se le hubiere. Esa reducción, ¿quién la va a decir? ¿El juez después de 3 años de juicio o nos ponemos de acuerdo? Creo que todo indica lo razonable es llegar a un acuerdo. Prosigamos viendo qué más nos dice la ley. ¿Cuál es el escudo, no? La protección que tenemos frente al incumplimiento. ¿Convendrá usar las armas, usar el escudo y matar? ¿O convendrá decir, vamos a conversar? A ver, vamos sacando nuestras propias conclusiones. El deudor entonces dice, no responde de los daños y perjuicios. Ya, porque es una persona que no ha tenido intención de incumplir, ¿verdad? Ha actuado con la diligencia ordinaria, ha habido un evento fortuito, irresistible, imprevisible, etcétera, etcétera. Entonces, no le podemos reclamar daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, porque son causas no imputables, no tienen la culpa. Salvo que lo contrario esté previsto por ley o por el título de obligación. Bueno, si es que en el documento dijese algo parecido. ¿Ustedes han visto un contrato que diga, en caso de coronavirus, o bueno, ya, no digamos coronavirus, en caso de desgracia, de hecatombe, ¿qué se le puede poner a esto? Es una tragedia mundial, un poquito difícil, ¿no? O que se declare pues el Estado. He visto algunos que decían por terrorismo, un poco proveniente de la década esta de los 80, ¿no? Se siguen poniendo algunos contratos que en caso de imposibilidad de cumplimiento por atentado terrorista y qué sé yo, se exime de los plazos y qué sé yo. Bueno, habría que aplicar algo así. Pero si no hemos previsto algo así en nuestro contrato, no nos queda más que la ley o la negociación. Bien, vamos mirando siempre a ver si es que hay alguna interesante. Se detiene seguido, lamento mucho si se detiene. Comprendan que Internet está colapsando, por todos lados hay, no sé, quejas de lo que se pone lento, que se interrumpe, yo lamento mucho. A ver, a mí no, y otro le dice que a ella no le pasa, y en fin. Estado de guerra, me pone, claro, sí, pues algo así, pandemia, sí, pero nunca, nadie puso pandemia en un contrato, ¿no? En caso de pandemia, ahora sí lo van a poner, estoy seguro. Acá dice que se ve muy bien, muchas gracias. No sé si se refiere a mí o al video. Bueno, a ver, sigamos. Entonces dice, en los contratos con prestaciones recíprocas. Prestaciones son las obligaciones, lo que uno tiene que hacer. Y recíprocas se convierten en contraprestaciones. Yo doy para que des, hago para que hagas, toma para que me des, en fin, ¿no? Hay diferentes formas de contratos. En esos casos deben cumplirse simultáneamente, es como en la compraventa, ¿no? Yo te entrego algo a cambio de un precio. En el arrendamiento es, yo te cobro la renta a cambio de que te estoy entregando el inmueble para que lo ocupes, ¿no? Bien, entonces dice, sin embargo,
se movió todo. Espero que sigamos conectados. A ver. Sí, parece que sí. Ya, si no por aquí me avisan. Parece que sí. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, en los contratos con prestaciones recíprocas hay dos obligaciones que deben de recíprocamente cumplirse, ¿sí? En las que deben cumplirse simultáneamente, ¿no? Toma y te doy, toma tu renta, sigo viviendo en tu casa. Entonces, cada parte tiene derecho, miren, a suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento. O sea, si tú no me das, yo no te pago. Eso sería, por ejemplo, aplicable para un local que iba a ser entregado, un inmueble que iba a ser entregado en estos días y a cambio de pagar la primera mensualidad. Entonces, el propietario no puede decir, señor, deposíteme y ya cuando se arregle el estado de emergencia le entrego. No. Yo no te deposito mientras tú no me entregues, porque la ley me da derecho a suspender el cumplimiento de la prestación. Y viceversa, ¿no? Bueno, no tendría mucho sentido, pero de repente es para poner una farmacia o un consultorio médico, ¿no? Entonces decir, señor, entrégueme el local, ya, deposíteme la renta. No, es que no puedo porque no puedo liberar los fondos. Bueno, tampoco. O sea, una cosa con la otra, ¿no? O sea, se tiene que cumplir simultáneamente. En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, ya injustificadamente, ¿no? Falta el cumplimiento, no paga la renta, por decir, o no entrega el inmueble de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato. Y en uno u otro caso, indemnización de daños y perjuicios. O sea, porque ahí sí es imputable, ¿no? O sea, sí ha habido un incumplimiento distinto a lo que vimos antes. En el caso del artículo que vimos anterior, la parte que se perjudica con el incumplimiento puede requerirla mediante carta por vía notarial. La carta notarial, todos sabemos, tiene la función de imputar un cargo, ¿verdad? Es la intimación. Es tomarle foto, entre comillas, a una situación jurídica. Es poner en falta, es dar cuenta, dejar constancia de un incumplimiento. Esa es la carta notarial. Y le da un plazo de 15 días bajo procedimiento de que quede resuelto el contrato. Si no cumple, por si no me entrega el inmueble, en circunstancias normales, pues, ¿no? No me entrega el inmueble y yo ya tengo aquí la renta y no cumple con entregarme, le doy 15 días y si no, se resuelve el contrato de arrendamiento, claro que sí. Y viceversa, ¿no? No me pagan también, ¿no? Quedando a cargo del deudor y ahí sí, indemnización de daños y perjuicios. Porque es un incumplimiento injustificado, porque no es el caso. Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo establecida con toda precisión. Esta es la famosa, pues, cláusula resolutoria, ¿no? Dice, ya, si ocurre tal cosa, el contrato queda resuelto automáticamente o de pleno derecho. Que no es muy común en los contratos de arrendamiento, ¿no? Más se ve en contratos de compraventa. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiera valerse de la cláusula resolutoria. Pero tampoco aplica para la situación en la que estamos. En los contratos con prestaciones recíprocas, si la prestación a cargo de una de las partes deviene imposible, ahí sí estamos. Deviene, ¿qué significa deviene? Se convierte en, ¿no? De un momento a otro resulta imposible, ¿no? A ver, acá hay una pregunta. Según con la intención de negociar, la acreedora no concurre, se aplica la ley a favor del arrendatario. Bueno, al final vamos a tratar de responder las preguntas. ¿Ya? Bueno, es que no es por la intención de negociar, tiene que cumplir. Sí, gracias. Acá me están avisando que al final vamos con las preguntas. A ver, en los contratos entonces, con prestaciones recíprocas, como el contrato de arrendamiento, si la prestación, o sea, la obligación, lo que tiene que cumplir una de las partes, deviene imposible, o sea, se convierte en imposible, sin culpa de los contratantes, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Esa es una opción también, fíjense, pero no sé si convenga. Hay que hacer el análisis costo-beneficio. ¿Me convendrá resolver el contrato? Este inquilino ya tiene ahí 15 años, siempre ha sido cumplido, pero ahora no me dan nada con el cuento del coronavirus. ¿Me puedo acoger a esto? Sí. ¿Conviene? Pensémoslo. En este caso, el deudor liberado pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir lo que ha recibido. Bueno, eso si fuera una compraventa, ¿no? Si ya me dio una parte y no me cumple, yo le doy un plazo, no me cumple, se resuelve y debo devolver lo que he recibido, pero conservando la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Entonces ya eso es un tema que escapa al tema de hoy, pero se maneja de esa manera. Más o menos parecido si se resolviera el contrato a alguien que ha pagado por adelantado, por ejemplo, ¿no? Un contrato de arrendamiento. Pagué 5 meses adelantado justo ahorita en febrero. Y viene esta situación. Y se deviene imposible y se quiere resolver el contrato, tendría que devolvérseme lo que entregué, ¿no?
A ver, otra. Esta es la famosa... ¿Han oído hablar de la excesiva onerosidad de la prestación? Se ha estado hablando bastante de esa categoría jurídica, la excesiva onerosidad de la prestación, EOP. Y hay artículos, ahí si ustedes buscan en internet, hay bastantes pronunciamientos. Vamos a ver qué dice. El artículo 1440. En los contratos conmutativos de ejecución continuada, entiéndase arrendamiento, pues, ¿no? Continuada, mes a mes, estamos cumpliendo, ¿no? No es como el contrato de compraventa, toma tu precio, se cierra, se inscribe y se acabó. No, aquí es continuado, ¿no? De ejecución continuada, periódico diferida. Si la prestación, entendamos la renta, llega a ser excesivamente onerosa, o sea, se convierte en muy cara, la renta se transforma en cara, no porque haya subido la renta, sino porque las circunstancias, la capacidad económica del arrendatario disminuye tanto que ya no puede pagar el nivel que pagaba antes, ¿no? Esa sería la situación. Llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. Ahí estamos otra vez ante la situación actual. La parte perjudicada, o sea, el arrendatario que no le alcanza ya para la renta, y es relativa, también podría ser el arrendador, que ante las circunstancias imprevisibles y extraordinarias necesita más que nunca la renta. Y es más, ya le resulta poco lo que habían quedado, porque ahora tiene más obligaciones que cumplir. Relativo, todo es desde el punto, ¿no? Todo es del color del cristal con que se mire. Pero vamos, sigamos con esto. Entonces, si llega a ser excesivamente onerosa esta obligación, ¿no? Por acontecimientos extraordinarios, la parte perjudicada puede solicitar ¿a quién? Ahí vienen los problemas. Al juez, señoras y señores, el tremendo juez de la tremenda corte está en su casa. Hace poquito veía una entrevista a uno de los vocales de la Corte Suprema, donde de repente lo vieron, la entrevistadora insistía, señor, pero los jueces se quejan siempre que no tienen tiempo para leer los expedientes. ¿Y por qué ahora no se llevan a su casa los expedientes y los leen durante el periodo de cuarentena? Una pregunta totalmente lógica, ¿no? Y vieran ustedes la seriedad con la que el vocal de la Corte Suprema, no voy a decir su nombre porque fue mi profesor en la universidad, decía, ¿cómo fue la respuesta? Fue un olímpico, ¿cómo se llama esto? Cuando paseas, sorteas una ola, ¿no? Evadió olímpicamente diciendo, ¿no?, que la ley orgánica del Poder Judicial establece procedimientos para la resolución de los juicios y qué sé yo, y le citó unas leyes, unas normas. Le dijo que en caso del expediente electrónico, que es algo que recién de manera experimental se está implementando en los juzgados comerciales, podría ser porque el trabajo remoto y esto, y la conectividad y la computadora, que no todos los juzgados tienen. Miren, señores, si realmente hay voluntad, mire, yo he sido practicante, y ahí sí voy a decir el nombre, de un juez, el doctor Rafael Yeguer Requejo, que hasta ahora está, creo que es vocal de la Corte Superior y no llegará a la Suprema porque es honrado, y es uno de los pocos jueces contados con los dedos de la mano, y todavía me sobran dedos, que se llevaba los expedientes a su casa en un maletín para leerlos, porque era un hombre comprometido con su trabajo. Mi saludo para él si es que alguien lo conoce o le llega. Bueno, en fin, pero no, pues el juez, ahí empezamos los problemas, que todo esto, la ley es muy bonita, está muy bien preparado, pensado y y todas las pre posibles de anticipado, pero resulta que la última palabra la tiene el juez. Entonces, si sucede este acontecimiento extraordinario que hace excesivamente oneroso pagar, hay que ir al juez para que la reduzca. O sea, el juez, sí, la ley está diciendo, a pesar de que ha dicho la ley que por una ley de la República no se puede modificar los contratos, pero si las partes someten una controversia a un juez, sí, pues el juez sí tiene esa potestad. Y él sí puede reducir o aumentar la contraprestación, como le digo, todo depende del lado de la mesa en el que estemos, ¿verdad? A fin de que cese la excesiva onerosidad. Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones ejecutadas. Bueno, entonces ahí vienen los problemas. Si bien todo está muy bonito, pero el que decide es el señor juez. La acción por excesiva onerosidad, o sea, el juicio, ¿no?, la demanda por excesiva onerosidad de la prestación caduca a los 3 meses de producidos los acontecimientos extraordinarios a que se refiere el artículo que hemos visto, pero el término de este plazo
es a partir del momento que hayan desaparecido los acontecimientos extraordinarios. O sea, si esta situación se prolonga por 2, 3 meses y termina el estado de emergencia, ahí empieza a correr el plazo de 3 meses para que alguien haga su juicio. Oiga, se dan cuenta, y un propietario estaba esperando ahí 6 meses para ver que empiece el juicio, y 3 meses, ¿qué 3 meses? 3 años para que el juez se pronuncie, ¿no? Complicado, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí hemos visto qué dice el Código Civil, qué dice la Constitución, qué dicen pues las leyes de la República que nos rigen, el marco legal, ¿verdad? Pero ya, pues se presentó la situación que todos conocemos, ¿verdad? Y una noche de domingo, ya habiendo casos en el Perú de coronavirus y existiendo información de otros países donde la situación se está desbordando, bueno, el presidente anuncia que mediante decreto supremo se declara el estado de emergencia nacional, ¿verdad? Esta es la norma, el decreto supremo 044 del 2020. Y este estado de emergencia nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida, inmediatamente el decreto de urgencia 026, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus. Bien, señores, de acuerdo con el segundo inciso de la segunda disposición complementaria final, en fin, de este decreto de urgencia, es que se suspende desde ese momento, al día siguiente, eso fue el 15, acuérdense, un domingo 15, desde el día siguiente, el lunes 16, en un primer momento, hasta el 28 de abril del 2020, inclusive se suspenden, y lo dice textualmente, el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, que son procedimientos administrativos, todo lo que se tramita en una municipalidad, en un ministerio, en los registros públicos, es decir, todo lo que tenga que ver con el poder ejecutivo, ¿verdad? Todas esas, o gobiernos locales y regionales, todas esas tramitaciones administrativas se suspenden, es decir, el cómputo de los plazos ya no corre, porque ya no son días hábiles, pues ya queda ahí, hasta el lunes 16, domingo 15, sábado 14, hasta el viernes 13 de marzo, hasta ahí corrieron los plazos, ahí se congelaron. Esto todos sabemos que después se prorrogó, se amplió, y que la última prórroga ha sido ayer, pues ayer todos nos enteramos, al momento del mensaje presidencial, 2 semanas más nos dice, ¿no?, el presidente. Y muy bien, y felicito a nuestro señor presidente con todo lo que todo el mundo pueda decir y opinar de él, pero creo que está llevando las cosas dentro de lo posible y de cómo se encontró la situación por buen camino, al menos tiene ciertos don de liderazgo. Pero en fin, no estamos aquí para dar opiniones políticas. El gobierno del Perú decretó este miércoles, ayer, la extensión del estado de emergencia en el país hasta el 26 de abril para enfrentar la pandemia de coronavirus. Si hacemos números, nos va a dar 42 días, ahora sí es cuarentena, porque son 42 días inhábiles de estado de emergencia, en el que los plazos administrativos no corren. Pero no solamente los plazos administrativos, veamos qué otros plazos no corren. Acá hay una cita que encontré del diario Gestión, siempre cuando cito algo les voy a poner aquí abajo la fuente, ¿no? En el diario Gestión dice, ¿no?, ¿qué ocurre si como consecuencia de las medidas adoptadas por el Estado no fuere posible cumplir con la entrega de un bien o la prestación de un servicio contratado por los consumidores? El proveedor de bienes y servicios solo será exonerado de responsabilidad si logra acreditar que el incumplimiento tuvo como origen y causa directa las medidas y restricciones adoptadas del Estado. O sea, será exonerado de responsabilidad, de acuerdo a todas las normas que hemos visto, ¿no? Esa es la exoneración, en cumplir con una obligación, con brindar un servicio. Pongamos que yo, no sé, pues como abogado les iba a hacer un informe a SPY justamente y sobre X tema, y aparece esto del estado de emergencia, pues no puedo cumplir con mi servicio, cosa que no tendría sentido, ¿no?, porque puedo trabajar aquí en mi casa. Pero hay otro tipo de servicios, ¿no?, que requieren de la presencia de un arquitecto que iba a hacer un proyecto y tiene que ir al lugar, no, pues no puede, ¿no? Entonces ahí hay una exoneración de responsabilidad si logra acreditar. Eso en cuanto a un servicio. Y la entrega de un bien puede ser cualquier cosa. Entrega de un carro, puede ser la entrega de un reloj, puede ser la entrega de un inmueble, una compraventa. ¿Cuántos procesos de compraventa se han quedado congelados? Que se ha firmado la minuta, yo tengo 3. Que se firmó la minuta y el plazo para firmar la escritura se ha visto interrumpido por esta situación. Y todos están ahí esperando a ver en qué momento se levanta para ir a la notaría. Imagínense, ¿no? Entonces, y entrega también puede ser la entrega en arrendamiento de una oficina, de un local, y no se puede, pues, ¿no? Entonces, toda esa situación
queda exonerado, dice, de responsabilidad. O sea, no lo podemos demandar, enjuiciar, daños y perjuicios, penalidades, moras, no. Allá, seguimos con los plazos. El diario Gestión también ha hecho una recopilación y nos dice, quedan suspendidos por 30 días hábiles, bueno, en su momento, ¿no? Ahora ya son día 42. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo, silencio negativo, seguidos ante las entidades del sector público. Las municipalidades no van a atender al público durante el plazo del estado de emergencia. Los procedimientos iniciados y plazos quedan suspendidos de forma automática hasta que se reanuden las actividades. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque queremos llegar al punto de que ustedes tengan elementos para negociar tanto con propietarios como con inquilinos, en base, ya que no hay una norma específica que dice en el caso de contratos de arrendamiento se procederá de esa, no hay, por el estado de emergencia. Entonces, por analogía, se podría aplicar esto. Si se están suspendiendo los plazos administrativos, se están suspendiendo los plazos judiciales. Mire, que dice, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha declarado la suspensión de todos los plazos procesales por 15 días calendario. Bueno, y eso después se renueva, ¿no? Así como la suspensión de todas las labores del Poder Judicial a nivel nacional. Esto cuando se dio la norma del decreto de urgencia. O sea, los juicios tienen plazos, ¿no? Hay un plazo para contestar la demanda, hay un plazo para apelar, hay un plazo, no sé, para emitir una sentencia. Sí, acaba de pasar hace un momentito, solamente le pone a reanudar. Ya le puse. Ya parece que ahí estoy de nuevo. Uy. A ver, señores, un segundito. Hay algunos problemitas. Ahora sí, ya. A ver. Entonces que estoy acá lleno de cables y cosas. Perdonen. Hubo una interrupción ahí, lo que pasa es que estoy transmitiendo desde un celular, tengo que tener otro celular aquí para ver lo que está pasando, el televisor, la laptop, el palito, el cable, es otra cosa me va a complicar. Bueno, y parece que entró una llamada, no sé, algo pasó y se interrumpió, pero ya, pido mil disculpas, esperemos que esto siga. Estábamos en estado de emergencia, pues todo vale, soy inimputable según dice la ley del cumplimiento de este servicio que les estoy brindando para ustedes. Bien, sigamos. Habíamos dicho entonces que todos los plazos administrativos están suspendidos, o sea, los trámites en las municipalidades, ministerios, etc. El Poder Judicial también, o sea, no corren los plazos en los juicios, los plazos para apelar, para contestar la demanda, para impugnar, lo que sea, no corren, están congelados, suspendidos. ¿Qué más? Dice, a ver, el incumplimiento de obligaciones contractuales puede suspender. ¿Y qué pasa con los contratos? Ahí está. Justamente el diario Gestión ha hecho un estudio del asunto y consultando a algunos especialistas ha llegado a esta conclusión. En aquellos casos de actividades comerciales que no se encuentren autorizadas, porque las autorizadas son las ventas de productos de primera necesidad, combustible, medicamento. O sea, no esto, ¿no? Porque si tú vendes medicamentos, tienes tu farmacia, sigues vendiendo, ¿no? No venderás igual, o de repente las farmacias creo que hasta más están vendiendo, ¿no? Ventas de productos de primera necesidad, bueno, también la gente se abalanzaba en los mercados, así que no sé qué tan mal les esté yendo. Venta de combustible, a eso sí les puede estar yendo mal. De hecho, los grifos deben estar fatal, porque solamente van las ambulancias, ¿cómo se llama esto? Los patrulleros, ¿no? Pero en fin, entonces, pero ya, aquí no está hablando de esto, dice, las actividades comerciales que no están autorizadas, o sea, todas las demás, los restaurantes, no sé, pues las oficinas, etcétera, podrá invocarse la fuerza mayor. ¿Se acuerdan lo que vimos en la ley, no? Caso fortuito y fuerza mayor. Dice, la fuerza mayor y de esta manera suspender el cumplimiento de sus obligaciones hasta que el estado de emergencia concluya. O sea, sí hay una razón justificada para que un inquilino le diga al propietario un momentito, puedo suspender mi obligación de pagar, fíjese. Por eso es que es bueno negociar, conversar. A ver, los servicios notariales, lo que les decía hace un rato, y las minutas que se han quedado a medio proceso para firmar la escritura. Los servicios notariales han sido suspendidos. El Colegio de Notarios ha indicado que las actividades notariales, así como los plazos de procedimientos no contenciosos contenidos en la legislación notarial, quedan suspendidos. ¿Qué son los plazos de procedimientos no contenciosos? Por ejemplo, la sucesión intestada. Cuando uno solicita la sucesión intestada para declarar quiénes son los herederos de una persona fallecida, hay unos plazos, porque el notario hace publicaciones en los diarios, ¿no? El diario El Peruano, hay uno de mayor circulación, y tiene que transcurrir un determinado plazo para que a ver si se presentan pues los herederos. Ya, esos plazos están suspendidos también, y todos los demás plazos notariales, ¿no? Y registros públicos, nuestro tan querido y conocido SUNARP.
La SUNARP ha emitido un comunicado señalando que sus oficinas no brindarán servicios de manera presencial. O sea, si entras a la página web todavía puedes obtener alguna de esos servicios que se brindan en línea, ¿no? De manera presencial, y que la fecha de los vencimientos de los trámites, lo mismo, los plazos suspendidos, y que la fecha de los vencimientos de los trámites queda suspendida hasta que se regularice la atención. O sea, si nos salió una esquela de observación en la que teníamos máxima fecha de reingreso, no sé, pues el día de hoy, por ejemplo, no corre. Desde el día 16 de marzo se suspendió y están corriendo. Hemos tenido 42 días, por lo menos sabemos por ahora, hasta el 16 creo, ¿no? De abril. No, 22, ¿no? No sé, bueno, hasta que se cumplan los 42 días. Ya 26, ya no sé, me está cerrando la mente. Bueno, en fin. Lo cierto es que queda suspendido. O sea, notarías, registros públicos, suspensos. Todo no corren los plazos. ¿Se dan cuenta hacia dónde apunta todo? Plazos administrativos, plazos judiciales, plazos notariales, plazos registrales, ¿no? La orientación es a la suspensión de los plazos. Durante la vigencia del estado de emergencia nacional y la cuarentena, dado que se ha dispuesto la prohibición general de desplazamiento de la población, si ello implica un impedimento de orden legal para poder cumplir con las obligaciones derivadas de un contrato, la parte que ha sido alcanzada o afectada por la cuarentena podrá alegar fuerza mayor como causa ajena a su control que le impide cumplir transitoriamente con las obligaciones a su cargo en tanto dure la medida. Entonces, si los inquilinos tienen un argumento para decir hasta aquí no puedo pagar, se suspende. Ahora, ¿puede el arrendatario de un local comercial, ya no estamos hablando de vivienda, porque son dos escenarios completamente distintos? Una vivienda está ocupada, la gente está viviendo, o sea, está cumpliendo el objetivo para el cual fue entregado en arrendamiento. Entonces, no es un argumento de decir, no puedo dar el uso al bien porque las casas... No, señor, usted está viviendo en mi propiedad y tiene que pagarme la renta. Distinto el caso local comercial, no le estoy dando uso. Por ahí hoy día leía un comentario del doctor Pasco Arauco que decía, bueno, no estará, o era él o no, bueno, era otro tratadista, no estarán ocupando la oficina, pero están guardando sus cosas, está en calidad de depósito, entonces habría que ajustar la renta para que ya no sea oficina, sino depósito, porque ahí está la computadora, los escritorios, bueno, negociable, ¿no? En fin, ¿puede el arrendatario de un local comercial dejar de pagar la renta por la declaración del estado de emergencia? Hay que diferenciar dos situaciones, que la actividad desarrollada en el local sea una de las que no ha sido suspendida, o que el negocio sí esté entre los que han sido interrumpidos, ¿ya? Entonces, dos situaciones. Farmacias, tiendas de víveres, ¿no? Bodegas, podrían ser mercados, etcétera. Expendio de combustibles, etcétera, están trabajando. Y los demás, no. Entonces, a ver, ¿qué pasa con las que no han sido suspendidas? Las farmacias. No existiría ninguna causa de exoneración. De exoneración, estamos hablando del pago, o modificación de la renta, pues la explotación del local se sigue desarrollando, farmacias, bancos, mercados, claro, puede ser que yo tenga un local que lo tengo alquilado a un banco, ¿por qué el banco me va a decir no puedo pagar, excesiva onerosidad de la prestación? No, señor, usted es banco, el banco sigue ahí, no, pero ahora tenemos que dar más plazos, sí, pero igual están cobrando intereses, así que no, el banco nunca pierde, en fin. Entonces, ahí no se pueden agarrar mucho. De repente el grifo no puede decir, no, yo ya no vendo lo que vendía, quizás, ¿no? Bueno, es cuestión de ir al detalle en particular. Pero en realidad no tendrían mayor causal de exoneración. Tal vez de modificación sí, en base a las circunstancias. Y las otras, las más preocupantes, las oficinas, nuestras oficinas, también estamos en el tema. O restaurantes, ¿no? Bares, discotecas, vaya, cines. Entonces, actividades que sí han sido suspendidas, se puede encontrar argumentos para solicitar la suspensión de la renta en el Código Civil, que ya vimos, donde se establece como obligación del arrendador mantener al arrendatario en uso del bien. O sea, si el arrendador tiene la obligación de mantener y no puede mantenerlo en uso del bien, pues por las circunstancias, ¿no? Obligación que ahora resulta imposible cumplimiento, desde el momento en que la imposibilidad es temporal y el pago de la renta deriva o depende del uso del bien. O sea, ¿cómo me va a pagar la renta si no lo está usando, ¿no? Entonces, señor, ¿cómo le pago si no entra nadie? No hay nadie, ¿no? Entonces, podría legitimarse la suspensión del pago de la renta durante el tiempo que duren las medidas del estado de emergencia por la causa de fuerza mayor. O sea,
podríamos irnos a un juicio donde al final les van a decir, sí, estaba bien que le haya suspendido. Entonces, ¿para qué vamos a irnos al juicio? Mejor ya desde ahora vayamos pensando cómo vamos a negociar eso. ¿Cómo proceder en los contratos de arrendamiento que debían iniciar su plazo durante el periodo de emergencia? Justo lo que decíamos hace poco. Se firma el contrato los primeros días de marzo, se dice que se va a entregar justo el 16 o el 30 de marzo o el 1 de abril y no se entrega, pues simplemente no hay forma de que el propietario cumpla con entregar el bien. ¿Cómo le va a exigir que le pague? ¿No? A ver. Como el arrendador está obligado a entregar el inmueble de tal manera que el arrendatario pueda usarlo y disfrutarlo a cambio de abonar mensualmente el pago de la renta, en el caso que se acredite que no se puede realizar la entrega, o sea, obviamente es acreditable que no se puede, el arrendatario no tendría la obligación de abonar el nuevo alquiler, ¿no? Ah, no te pago pues si no me estás dando el inmueble. Dado que no puede utilizar y disfrutar, ¿no? El uso y disfrute, lo que es objeto de arriendo, debido a una causa de fuerza mayor, al menos mientras dure el estado de emergencia. Claro, si se levanta el estado de emergencia y todo vuelve a la normalidad, ya no hay justificación. Y por analogía con la suspensión de los plazos administrativos, judiciales, etcétera, correría nuevamente el plazo que se había pactado originalmente en el contrato, ¿verdad? Bien, entonces, gracias. Otra interrogante, ¿cómo proceder en los contratos de arrendamiento que finalizan durante el periodo de emergencia? A ver, el que vimos antes era, va a comenzar el periodo y el inicio programado en el contrato coincide con el estado de emergencia. Ahora es al revés, te está terminando, vamos a suponer que era un año y termina el plazo del contrato, y resulta pues que nos encuentra en pleno estado de emergencia. Entonces, ¿cómo voy a desocupar el inmueble? Perdón, pero ya estaba ya. El arrendatario podría aplazar la obligación de restitución del inmueble al vencer el plazo del contrato. O sea, yo no le devuelvo la casa al señor porque estamos en pleno estado de emergencia. Pues ¿cómo me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Y ni me van a dejar salir. De repente toca día de hombres, día de mujeres, o vaya uno a saber. En fin. Entonces dice, el arrendatario podría aplazar la obligación de restitución del inmueble al vencer el plazo en base a la existencia de una causa de fuerza mayor, nuevamente, y ello durante todo el tiempo que se extiende el estado de emergencia. Lo anterior no impediría que se continúe abonando la renta de la vivienda que se ocupa. Claro, venció el plazo, ok. ¿Se acuerdan que vimos un artículo, el 1700, es la continuación del arrendamiento, donde dice, vencido el plazo del contrato, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento hasta que el propietario pida la devolución, la cual puede pedir en cualquier momento. ¿Se acuerdan? Vimos ese, ¿no? Artículo 1700. En este caso sería algo así, pero ya es una continuación del arrendamiento forzada por las circunstancias, de fuerza mayor. Entonces yo no devuelvo el inmueble, sigo viviendo un mes más, pero legalmente tengo que pagar por ese mes más. Ahora, que no pueda pagar es otro tema, ya entramos al otro asunto, ¿no? De la imposibilidad de pago, lo que fuera, pero que no puedo entregar, no puedo entregar. O sea, legalmente no me pueden exigir, no me pueden demandar o desalojo o indemnización por daños y perjuicios por no haber cumplido con mi deber de entregar al vencimiento del plazo del contrato, porque ese plazo del contrato justamente venció en pleno estado de emergencia. Entonces, un eximente de esa responsabilidad civil, digamos, ¿no? Por eso es que pero no impide que se continúe abonando, que es otro tema. Sí, se generará una deuda, pues, a ver cómo me cobran. Efectivamente. Bien, entonces hasta aquí hemos tratado de hacer una revisión, sí, panorámica de las leyes, de la Constitución, del Código Civil, de los pronunciamientos, de las normas del estado de emergencia, de los pronunciamientos del Colegio de Notarios, ¿no? Del Poder Judicial, de la SUNARP, etcétera, que nos va dando la idea de que la orientación que todas estas instituciones tienen es a que se suspende todo se paraliza, ¿correcto? Como que nos quedamos así simplemente inmóviles y congelados. Pero la realidad no es así como un juego de esos en que los chicos dicen inmóvil, ¿no? Y todos se quedan inmóviles.
Aquí día a día hay que comer, día a día hay que vivir, día a día el propietario está esperando recibir su renta porque de repente es su único ingreso, ¿no? Y ahí no hay bono ni nada porque es una persona que tiene propiedad y que tiene que recibir su renta pues para seguir viviendo. Y por otro lado, el arrendatario, que son, ya dijimos, dos escenarios distintos, el arrendatario que vive, ¿no? Que usa una vivienda, y el arrendatario que ocupa un local comercial o una oficina, ¿no? Entonces son circunstancias diferentes en todos esos casos, ¿verdad? A ver, entonces estamos viendo si hay todo aquí. Me están mandando, a ver, espérenme un segundito. Profesor, hay algunas preguntas. Ah, hay algunas preguntas. Dice que está conectado. Le he mandado las preguntas por el WhatsApp. Ah, ok. Estoy en este momento mirando mi WhatsApp, vamos a ver. Aquí Ajá, el que tiene la mano. Ya, vamos a ver. Dice, a ver, ¿se puede firmar un contrato de arrendamiento en esta época de cuarentena con una adenda de firmar notarialmente cuando se acabe la cuarentena? Claro, ahí ese es otro problema. Notarialmente, de hecho, es imposible. Tendrá que ser a nivel de contrato privado y sí notarial cuando se levante la cuarentena, ¿no? O sea, claro, no es que esté mal, estamos en días inhábiles, es verdad, pero la manifestación de la voluntad en un contrato puede plasmarse en un domingo también, ¿no? Entonces, eso no implica, los plazos son los que uno no los puede a veces forzar a estos días, pero ¿se puede firmar un contrato de arrendamiento en esta época de cuarentena con una adenda de firmar notarialmente cuando se acabe la cuarentena? La respuesta es sí, el Stephanie. Después dice, ¿se puede aceptar la garantía como pago mensual? Ahí está, mire, eso es lo que me gusta, la gente es creativa, ¿no? Verónica dice, ¿se puede aceptar la garantía como pago mensual? Sí, es una forma, ¿no? Si ahí hay un colchoncito, que es la garantía, y nosotros como propietario hablo, ¿eh? Conocemos a nuestro inquilino, que es una persona cumplida, que tiene bien cuidada la casa o la oficina, la tiene, no, o sea que es muy probable que si desocupa le voy a tener que devolver su garantía porque veo que todo está bien, los servicios están al día, entonces yo puedo aceptar eso, ¿no? Puedo proponerlo o puedo aceptarlo si lo propone el inquilino, que de la garantía me voy cobrando este mes pues, para ir viendo o la mitad y la mitad pone el otro. Hay diferentes fórmulas, infinitas fórmulas por las cuales se puede, digamos, regular esa situación, ¿ok? Entonces, en respuesta a lo que pregunta, a ver, perdón, un ratito, a lo que preguntan aquí, sí, se puede utilizar la garantía. No es que sea obligatorio, es una fórmula, ¿no? de consenso. Otra, si alquilo un local comercial, ¿estoy obligada a pagar alquiler? Bueno, justamente de eso estuvimos viendo. Hay dos situaciones. Local comercial con actividad permitida en el estado de emergencia, farmacias, bancos, tiendas de víveres, bodegas, sí, estás obligada a pagar. De todo, ahí no hay de dónde agarrarse. Pero si tu local comercial es una discoteca, un restaurante, una sala de eventos o una oficina donde no se puede, entonces ya tienes una justificación para decir no puedo, no hay forma, necesito negociar. Y ahí viene, ¿no? Que de la garantía, que te pago la mitad, y que te dejo de pagar un mes, que prorrateamos la cuota del mes en los diferentes meses, en fin, ahí viene la creatividad, ¿no es cierto? Ya, después dice, buen día, si tengo un local comercial alquilado, mi inquilino debe pagarme el alquiler ya sea hoy o en diciembre. Sí, pues porque es local comercial, ¿no? Y mi inquilino, bueno, sí, sea vivienda, debe pagarme el alquiler ya sea hoy o en diciembre. Claro, ahí está dando la salida. ¿Qué tal si mandamos para diciembre, ¿no? O sea, puedo imaginarme que el contrato vence justamente en diciembre y que va de repente a renovarse y los primeros meses del siguiente periodo va a pagarse los meses actuales, va a pagar doble, no sé, todo es una negociación, una creatividad que tienen que tener ahí las partes, ¿verdad? Vamos a ver otra pregunta. Dice, si aún con la intención de negociar la acreedora no concurre, ¿se aplica la ley a favor del arrendatario? A ver, si aún con la intención de negociar la acreedora no concurre, estoy entendiendo que la está citando de repente a un centro de conciliación, ¿no? Para negociar. Ya, ahí, por ejemplo,
no podría, pues el centro de conciliación está cerrado también, no hay actividad, no están permitidos por la ley. Si fuera una convocatoria para una reunión, de repente sí podríamos entender, ¿no? Pero aquí la pregunta concreta es, si aún con la intención de negociar la acreedora, vamos a entender la propietaria, no concurre, ¿se aplica la ley a favor del arrendatario? No cambia mucho, o sea que concurra o no concurra. La ley puede ser, digamos, acogida por cualquiera de las dos partes. El problema es que si no hay acuerdo, esto va a terminar en el juez. Y recién el juez es el que va a discernir cuál de los dos tiene o no justificación para el cumplimiento o el incumplimiento del contrato, ¿no? Dice Silvia, tengo una clienta que ya se retrasó un mes y se va al segundo. Me llamó el propietario, ¿lo puede sacar a los 2 meses y medio de no pago de renta? ¿Cómo debe proceder? Ahí está. 2 meses y medio de no pago de renta es causal de resolución del contrato, lo hemos visto, acuérdense. Sin embargo, hay circunstancias extraordinarias que podrían hacer que, no sabemos pues cuál va a ser el criterio de los jueces, que al demandar el desalojo por resolución de contrato por 2 meses y medio, puede hacer que el juez diga no, pero era estado de emergencia. Entonces, medio difícil de responder con o dar una respuesta categórica. Es algo que los jueces van a decidir. Y si ya se retrasó y no va a ser ya. Otro. Buenas tardes. Tengo por renovar un contrato de arrendamiento el 15 de abril. Mire cómo es, ¿no? Es justo, pasa. En pleno está por renovar el 15 de abril. Se puede firmar el contrato virtualmente y se envía escaneado y cuando termina la cuarentena se regulariza con firmas legalizadas. ¿Es posible? Gracias. Mire, muy buena pregunta. A ver. Aquí hay dos escenarios. Y todos sabemos que hay una ley que crea la firma digital y eso está en proceso, ¿no? De hecho, la RENIEC tiene un software que se llama Refirma, ¿no? Si ustedes entran, RENIEC, Refirma, firma digital, les va a salir ahí los requisitos para que ustedes puedan crearse su firma digital y tal. Pero el problema es que la ley dice que todo contrato se modifica con la misma formalidad. ¿Se acuerdan lo que vimos prácticamente al inicio de la exposición, ¿no? El contrato es un acuerdo de voluntades y se puede modificar por otro acuerdo de voluntades, pero en la misma forma. Si es un contrato privado, por otro contrato privado. Si es un contrato privado con firma legalizada, por una adenda con firma legalizada. Si es un contrato por escritura pública, por una adenda por escritura pública, ¿no? Entonces, y si es por un formulario registrado notarial, también por formulario. Entonces, ahí tenemos un impedimento. Si el contrato que queremos modificar con la adenda es un contrato con firma legalizada, ¿dónde hay notario en este momento? No hay. Si es por escritura pública, menos, pues también hay que ir al notario, ¿verdad? O si es por formulario igual. Solamente los contratos privados podrían, y esto, ¿no? Si es que pueden desplazarse la arrendataria al domicilio de la arrendadora, ¿no? Hay que ver eso. Ahora, la pregunta concreta es si se puede escanear, ¿verdad? Y enviar. Pues sí, yo considero que sí. Porque si se llegara a judicializar, no quiero decir que ese escaneo sea suficiente para toda la vida, no. Por circunstancias excepcionales. Si se llegara a judicializar el caso y la propietaria le quiere resolver el contrato por incumplimiento, habiendo llegado a un acuerdo, ojo, vamos a suponer, se llega a un acuerdo y ese acuerdo se escribe pues en un correo electrónico, o sea, hay pruebas, hay su WhatsApp, correos registrados, grabados, impresos, para demostrar que hubo negociación y que se llegó a un acuerdo. Y es más, si como dice nuestra amiga, se firma y se escanea el documento firmado y la otra lo recibe, lo firma y lo vuelve a escanear, de manera que cada uno se queda con un ejemplar escaneado pero con ambas firmas, entonces no quiero decir que eso sea lo óptimo, no quiero decir que así es en el mundo real o en el mundo normal, en las circunstancias normales, no. En estas circunstancias excepcionales, ese contrato o esa adenda, esa modificación al contrato escaneada, sí tendría valor si se judicializa el caso. Y la propietaria diga, no, en ningún momento, yo que me pague todo lo que me debe y que se vaya. No, un momentito. Acá está el documento y la cadena de correos previos, y acá está el documento escaneado, señor juez, donde queda claro que la propietaria sí manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo de modificar la renta. Entonces, ¿el juez qué va a decir? Por las circunstancias excepcionales le va a dar validez a ese documento y por lo menos mínimamente no va a ejecutar ningún desalojo ni va a resolver el contrato y lo va a dejar tal cual. O sea que la respuesta de nuestra amiga es que sí. Si tiene la opción de llegar a un acuerdo, y va para todos, ¿no? Si tiene la opción de llegar a un acuerdo y obviamente no hay manera de legalizar firmas, pues sí, pueden
renovar vía correo electrónico, negociar vía correo electrónico y renovar mediante una escaneo, es verdad. Bien, entonces vamos a ir terminando con las conclusiones y mientras nuestro amigo de la base de operaciones me manda si es que hay otras. Sí. Terminamos las conclusiones y vamos con el siguiente bloque de preguntas, profesor. Ok, vamos avanzando con las conclusiones y de ahí me envía el siguiente bloque de preguntas. Vamos a ver. Entonces, me he permitido, por si acaso yo no soy el dueño de la verdad, existen sendos estudios legales y páginas web, foros de abogados, ahí les recomiendo, por ejemplo, la publicación de Gaceta Jurídica, o hay uno que se llama La Ley, donde constantemente aparecen artículos y comentarios sobre diferentes temas de actualidad y ahora todo el mundo está centrado en esto. Pero me he permitido llegar a algunas conclusiones para ir aterrizando todo lo que venimos diciendo en esta conferencia, en este taller. A ver, la declaratoria de emergencia por el brote del COVID-19 podría encuadrarse dentro de lo que la ley entiende como un evento de fuerza mayor, al ser un suceso extraordinario, imprevisible e irresistible. ¿Está bien? O sea, ¿encuadra? Sí, encuadra. Correcto. Sin embargo, su aplicación como causa que permita exonerar al arrendatario de la obligación de abonar la renta durante el tiempo que dure la suspensión de la actividad o la limitación de movimiento debe adoptarse con cautela. ¿Por qué? Pues es judicial. ¿Qué cosa es judicial? La aplicación de la fuerza mayor como evento extraordinario que justifique la suspensión del pago, ¿no? Esa aplicación es judicial. Entonces, vamos a suponer que se levante el estado de emergencia y el arrendador, el propietario le reclama, oiga señor, págueme usted todo. No señor, era un evento extraordinario, vamos al juez. Y es más, el inquilino va a pedir que el juez reduzca para el futuro la renta porque ya el Perú no va a volver tan pronto a ser como antes. Los economistas hablan de una curva de descenso y que el levantamiento de la economía va a ser, pero hasta el próximo año, ¿no? O sea, olvídense, no, y las circunstancias no son las mismas. Entonces, señor juez, redúzcame la renta, no solamente exonéreme del periodo de emergencia, sino que de ahora en adelante lo va a pagar la mitad. El juez, no sabemos. Ahí viene la conclusión es esta, ¿no? Pues es judicial, ¿qué cosa es judicial? La aplicación del evento de fuerza mayor, y no hay precedentes en la jurisprudencia, porque cuando ya hay casos parecidos, anteriores, ya uno más o menos puede prever, ¿no? De alguna manera, es previsible cómo va a resolver el juez. Pero aquí no hay, pues. Es la primera vez que sucede una pandemia de esta naturaleza. Entonces no hay precedentes en la jurisprudencia. La jurisprudencia son las sentencias anteriores, ¿no? No hay precedentes de una crisis como la actual, por lo que no resulta fácil saber cuál será la posición que adopten los tribunales. O sea, no sabemos qué va a decir el Poder Judicial. Bueno, aparte que cada juez se pronuncia según su criterio, salvo que haya un pleno casatorio, una cosa de esas que se reúnen todos los supremos o los superiores, en fin, y ya dicen, bueno, sobre esto vamos a, que sería lo más razonable, ¿no? Si es que empieza, que lo más probable es que haya una avalancha de juicios sobre este asunto, que unifiquen criterios, ¿no? Pero que busquen lo más justo. Y eso es lo difícil. ¿Cuál será lo más justo? El juez que fue inquilino estará a favor de los inquilinos, y el juez que es propietario, de repente él mismo tiene sus inquilinos, va a estar a favor de los propietarios. No es nada sencillo, ¿verdad? Bueno, de la primera conclusión es esta. Si bien es cierto, puede encuadrarse esta situación dentro de lo que prevé la ley como caso fortuito o fuerza mayor, sí, pero aplicar eso como una causa para no pagar la renta por parte de los propietarios, perdón, de los inquilinos, es riesgoso porque no sabemos qué va a decir el juez, y al revés también, ¿no? Para el propietario poder exigir judicialmente es también irse a un juicio no solo de meses, de años, ¿no? Como sabemos que el Poder Judicial es muy lento. Otra conclusión. La ley permite la modificación de las obligaciones de un contrato, ¿no? Ese es el postulado principal. La voluntad de las partes prima, la ley está respaldando siempre lo que decidan los contratantes, ¿no? Entonces, la ley permite la modificación de las obligaciones contenidas en un contrato
mediante un nuevo acuerdo, una adenda. Mediante un nuevo acuerdo de las partes. O también puede darse el caso de la resolución, en algunos casos. Resolución que también puede ser convencional. Mire, señor, ¿sabe qué? La oficina que yo le he tomado en arrendamiento ya, la verdad, no va a ser útil porque ya con todo lo que ha pasado, no voy a poder montar el negocio que tenía pensado en esa oficina. Así que vamos a resolver de mutuo acuerdo, le devuelvo, no sé, las llaves, me devuelve la garantía, llegar a un acuerdo, a un término medio. Entonces puede llegar a una resolución. La ley lo permite, permite modificar, extinguir el contrato de mutuo acuerdo, ¿correcto? Sin que sea judicial, porque también se puede resolver, pero ya judicialmente, cosa que no viene al caso, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué casos? Por circunstancias sobrevinientes, ¿no? Sobrevinientes, ¿qué quiere decir? Que el contrato se firmó en una circunstancia y luego aparecieron otros hechos sobrevinientes, ¿no? O sea, posteriores, que rompen el equilibrio económico del contrato. Y a una de las partes le resulta imposible o muy gravoso su cumplimiento, la excesiva onerosidad de la prestación. Ya dijimos, el inquilino que tenía ingresos para pagar la renta ha disminuido en sus ingresos y ya no puede pagar la renta. Entonces pedirá al juez que disminuya o acordarán y llegarán a un acuerdo, y eso es lo más razonable. Y por su lado también el propietario puede decir, señor juez, a mí ya no me alcanza con la renta que me venían pagando, ahora quiero que me paguen más, porque ahora tengo que, no sé, pues gastos de otra naturaleza debido a las circunstancias. Entonces, al juez, vamos a terminar, ¿no? Entonces, para no llegar a eso, entonces, en el caso que estamos analizando, podría permitir una reducción o rebaja del importe de la renta e incluso en determinados casos la suspensión temporal del pago de la misma durante un periodo determinado, o sea, dejar de pagar un tiempo. Entonces, la ley permite, a manera de conclusiones, esto y humildemente mis recomendaciones, ¿no? Ya vimos que la ley establece mecanismos judiciales, así con la espada desenvainada, para enfrentar determinadas circunstancias fortuitas. Pero lo recomendable será hacer previamente un análisis de costo-beneficio en cada caso concreto. Es lo que hemos aprendido, creo, desde siempre, ¿no? En la Universidad de la Vida, el famoso análisis de costo-beneficio. Voy a invertir, voy a contratar un abogado, bueno, voy a ir a un tema judicial que me va a demorar una enormidad, una eternidad, para no saber qué va a decir el juez, ¿no? O mejor negocio. Entonces, por un lado, decimos, ¿la ley establece mecanismos judiciales? Sí, pero hay que hacer un análisis de cada caso concreto, porque cada caso es diferente. No es lo mismo una vivienda que un local comercial, y dentro de los locales comerciales los que ya han sido entregados, los que estaban por entregarse, los que los plazos vencen, los que se dedican a actividades prohibidas por la ley, por el estado de emergencia, y los que se dedican a actividades permitidas por la ley. Entonces, cada caso tiene que estudiarse qué conviene. Pero siempre, siempre, la mejor recomendación siempre será evitar un proceso judicial. Se lo dice un abogado, que ya me cansé de litigar. Llevo más de 20 años perdiendo el tiempo en los tribunales. No perdiendo el tiempo porque he ganado muchos juicios, pero tarde, mal y nunca. Y justicia que tarda no es justicia. Y muy pocos clientes comprenden al abogado. Piensan más bien que uno se descuida y el Poder Judicial es terriblemente frustrante. Por eso ya me dedico al sector inmobiliario hace años y ya no quiero saber nada con los tribunales. Bueno, la mejor recomendación siempre será evitar un proceso judicial y negociar entre las partes para llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Tenemos que ceder nuestras pretensiones y elevar nuestras proposiciones, nuestras propuestas para llegar a un punto medio y en ese momento firmamos una adenda, ¿no? Este acuerdo mutuamente satisfactorio que deberá ser plasmado en una adenda con la misma formalidad que el contrato primigenio, cosa que ya dijimos por ahora no se va a poder ir a la notaría, pero bien valdría lo que dijimos hace un rato, este tema de negociación electrónica,
que quede constancia, que quede huella, ¿no?, de las conversaciones, las negociaciones y, ¿por qué no?, la firma escaneada de un documento como indicio probatorio de que existió la voluntad. Y una vez levantado el estado de emergencia, vamos a la notaría y regularizamos, ¿no? Entonces, esta adenda con la misma formalidad que el contrato primigenio, donde se detalle el acuerdo para afrontar esta situación. Bien, entonces ahí es lo que tenía preparado como material aquí visual, pero estoy seguro que habrá algunas preguntas más que vamos a ver si en este momento entramos. Ya, sí, gracias, ahí me están avisando que excelente ahí el trabajo de la gente de ASPAI y del área técnica. Una felicitación ahí a Mauricio. Y un reiterar el agradecimiento al Consejo Directivo de ASPAI y muy en especial al Comité de Capacitación que están haciendo esfuerzos todos los días para llevar a cabo estas conferencias, y tengo entendido que esto va a continuar ya a otros temas, posiblemente tal vez más adelante nos volvamos a encontrar. En todo caso, tengo entendido que la intención es cada semana sacar un taller virtual ahí para que la gente esté constantemente en contacto. A ver, vamos a ver aquí algunas preguntas. Sí, también tenemos ahí. A ver, permíteme. A ver, acá me dice... A ver, acá tengo y acá también. A ver, buenas tardes. Se firma contrato de arrendamiento el 13 de marzo, se entrega la garantía 1 de abril. Se entrega la entregaba del inmueble el 1 de abril mediante correo. Inquilino desiste arrendamiento y solicita devolución de garantía. Propietario quiere lucro cesante. No, pues, ¿qué opinión me daría? No, ya ahí me parece que no procede el lucro cesante, porque estamos justamente pues ante las circunstancias excepcionales, ante circunstancias imprevisibles, irresistibles y que son inimputables al deudor, ¿no? Es lo que hemos visto que dice el Código Civil. Entonces, lucro cesante justamente es eso, es una sanción por daños y perjuicios, es una de las consecuencias del incumplimiento intencional, del incumplimiento culposo. Aquí no hay un incumplimiento de esa naturaleza, hay una imposibilidad de cumplir, no va el lucro cesante. Que si hay voluntad de ambas partes de resolver el contrato, bien, pero sería injusto, sería justamente romper el equilibrio contractual aplicar la cláusula de lucro cesante, es mi opinión, ¿no? Después dice, la exposición es buena y sobre todo abierta la información, la ley, el código y todo, aprende el camino cuando se establece una diferencia. Bueno, saludos, gracias. Ya. Tengo un caso atípico, acá hay un caso atípico, nos dice aquí Jessica. Tengo un caso atípico. A puertas de firmar el contrato de alquiler de unas oficinas para una firma minera, se dio la noticia del estado de emergencia, pero la empresa minera, para ganar tiempo, realizó su mudanza previo a la firma del contrato. Habrá estado autorizado, pero no, si no han firmado el contrato, ¿cómo se pudieron mudar? A ver, ellos ya están dentro sin haber firmado contrato. Precarios. A ver, pregunto, ¿tienen la opción de dejarlo todo y desistir de la firma del contrato y dejar el alquiler del todo sin haber pagado ni la separación del inmueble? Ellos tomaron las oficinas hace ya casi un mes. Totalmente atípico, en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo? Bueno, ya sucedió, ¿no? Pero ¿cómo nosotros como propietarios vamos a decir, señor, pase, si sea compañía minera, quien sea, pase usted, tome posesión del inmueble y dentro de un mes firmamos el contrato? Miren estos problemas. Bueno, no. Aquí, si ya se desiste, estamos ante simplemente una negociación. Vale la del desistimiento. Lo que no está bien es que estén ocupando, porque le están privando de alquilárselo a otro. Ahora, que se puedan ir, esperemos pues que en la zona donde queda esto no nos dice, no haya problema en que se retiren, pero la posesión en este momento es completamente ilegítima, completamente precaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no se quisieran ir? No por circunstancias fortuitas, sino porque ya se levanta el estado de emergencia y se quedan. Va a tener que hacer un juicio, ¿no? Imagínese, desalojo por ocupación precaria. Pero también, claro, va a decir en este caso el arrendatario, pero no me puedo ir pues porque hay inamovilidad, toque de queda, ¿cómo me voy? Bueno, sí, pues tiene razón, ¿para qué lo dejaron entrar? Bueno, qué pena no darle una solución más concreta, pero sí, acepte mejor la negociación. A ver, otra aquí. Tengo una minuta firmada, ¿qué haría si quiero desistir la compra? ¿Cuánto perdería a la solicitud de devolución de la inicial? ¿15%?
Claro, en circunstancias normales, cuando el comprador desiste de una compra, debe compensar, ahí sí hay un lucro cesante indudablemente, al vendedor, y podemos estar hablando de un 20%, por decir algo, ¿no? Pero en las circunstancias normales creo que sí existe un justificante para resolver el contrato sin tener que pagar una penalidad. A ver, negocie y busque la forma, ¿no? Podría ser. Ya, el doctor, bueno, gracias ahí a Enrique Berrocal cuando no. A ver, más dice, gracias Danitza, aunque ya, acá tengo otras, por favor, señorita, gracias. Y bueno, supieran en mi esposo, digo señorita. Bueno, a ver, aquí de Aspay me están mandando, como yo no he podido, comprenderán que no he podido estar atento al Facebook durante la transmisión, el, el departamento técnico de Aspay, a cargo del señor Mauricio, están enviándome aquí nuevas consultas. A ver, de acuerdo a los 4 tipos de contrato, estamos hablando privado, privado con firma legalizada, escritura pública, formulario, ¿no? ¿En qué caso el allanamiento es efectivo y en cuánto tiempo? Bien, la cláusula de allanamiento, que fue creada en el 2014 por la ley 3933, se utiliza solamente para contratos privados con firma legalizada. O sea, el primero, el contrato privado sin firma legalizada, aunque tenga cláusula de allanamiento, no se puede ejecutar. Si es privado, contrato privado con firma legalizada, sí se puede ejecutar la cláusula de allanamiento futuro, es decir, presentar la demanda al juez, pero adjuntando el contrato en el que ya se allanó para que el juez sentencie inmediatamente, o sea, ya no hay que hacer todo el juicio, ¿no? Estamos hablando de la cláusula de allanamiento. También la nueva ley, la del desalojo notarial, como se le llamó, la del año pasado, es la 30933, la de la verde, ya se me cruzó. La de allanamiento del 2014 es la 30201, ¿ya? La de el desalojo notarial es la 30933. En esta también tiene su cláusula de allanamiento, pero ya adecuada a la nueva ley y una cláusula de sometimiento expreso al desalojo notarial. En esos casos también procede el allanamiento por escritura pública o por formulario. O sea, con la pregunta es, de los 4 ejemplos o de los 4 formas de contrato, el único que no procede la cláusula de allanamiento en ninguna circunstancia es el contrato privado. Los otros 3, que son contrato privado con firma legalizada, escritura pública y formulario notarial, sí procede la cláusula de allanamiento. A ver, otra pregunta. ¿Y en cuánto tiempo? Dice, ¿no? ¿En qué caso el allanamiento es efectivo y en cuánto tiempo? Bueno, si leemos el texto de la ley 30201 que modifica un artículo del Código Procesal Civil, el 594, allí vamos a ver que hay unos plazos maravillosos. Dice, recibida la demanda, el juez notificará al arrendatario para que en 5 días haga un descargo, ¿no? Si es que está al día en los pagos o si ha renovado el contrato. En caso contrario, ordenará el lanzamiento requiriéndolo y dándole 7 días. Y por ahí creo que hay 15 días más. O sea, sumando todos los plazos, 21 días, menos de 30 días. ¡Qué maravilla! Lamentablemente, el Poder Judicial se demora para leer la demanda. O sea, la demanda ingresa y va y aún no saber si van a pasar 1, 2 o hasta 3 meses solo para que el juez la lea y nos diga si está todo conforme y se notifica el demandado. Y si todo esto le sumamos los 22 días, 20 y tantos días, más otros mes y medio más para la ejecución, 5 o 6 meses es lo que demora la ejecución con cláusula de allanamiento. Claro, comparado a los 6 años que demoraban los juicios sin cláusula de allanamiento, 6 meses no está nada mal. Pero hay propietarios que viven el día a día de su renta. Por eso es que salió el año pasado la ley que permite al notario intervenir en el desalojo, que es la ley 30933, que regula el proceso de desalojo con intervención notarial. Ahí los plazos son más breves porque ya no tiene que intervenir el juez en la primera parte. Uno va primero al notario a verificar que se hayan cumplido los requisitos y es el notario el que da fe, ¿no? Él declara que se han cumplido los requisitos y que procede el desalojo. Eso se lleva al juez, el notario lo envía, mejor dicho, y ya el juez lo único que tiene que hacer es ordenar el lanzamiento. Entonces ahí sí podríamos pensar que eso va a durar un mes, mes y medio. No hay mucha experiencia. Si alguien tiene experiencia que lo comente por favor aquí, porque como es una ley que salió
en abril, justo va a cumplir un año. El 24 de abril me parece que se publicó del año pasado, va a cumplir un año. O sea, recién 24 de abril del 2019 se publica, a partir de ese abril, mayo, empiezan a celebrarse los contratos bajo esta nueva ley que recién van a vencer, justo van a vencer en esta época, y para remate van a vencer en esta época. Así que bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, a ver si se está aplicando este desalojo notarial. Otra pregunta, el contrato de arrendamiento se cumplió el 7 de abril, este es Irma, pregunta, ¿no? ¿Puedo darle 15 días para que desaloje? Claro que sí, por supuesto. Y dele más de repente, porque no sabemos si esto se va a levantar en 15, no, en 15 días no, se va a levantar, bueno, un poco más. Todavía está corriendo los plazos. Sí, siempre llegar a un acuerdo es beneficioso para ambas partes, sobre todo para el propietario, porque si el inquilino no se quiere ir, pero ya sí que ahí tienen que hacerle un juicio que va a durar meses o años, conviene llegar a un acuerdo pues 15, 20, 30 días, ¿cómo no? Sí conviene, claro. Otra, de Jenny, dice, una consulta, ¿qué pasa con los contratos de arrendamiento que vencieron durante los días de cuarentena? Si se decide no renovar el contrato de arrendamiento, el arrendatario tiene que retirarse del inmueble en la fecha del vencimiento del mismo. Gracias. Lo vimos en una de las diapositivas, de repente esta pregunta es antes de ese momento. Si se vence el contrato y la fecha en que el arrendatario tiene la obligación de devolver el inmueble está dentro de este periodo del estado de emergencia, entonces tiene una causal eximente de esa obligación. Porque ¿cómo va a devolver si no lo van a dejar salir a la calle? ¿Qué tal si le toca el día que no pueden salir los hombres o viceversa o domingo, no sé? Entonces, y por otro lado, ¿a dónde se va a ir? O sea, no son circunstancias normales. Si se vence el plazo, lo hemos visto ahí, es lógico y normal que se produzca la continuación del arrendamiento prevista en el artículo 1700 del Código Civil. ¿Qué quiere decir? Que no hay renovación, no, sino la continuación del arrendamiento en sus mismos términos. En sus mismos términos significa pagando la renta. O sea, se queda, sí, pero no gratis. Sí tiene que pagar, a menos que lleguen a un acuerdo en ese sentido, ¿no? Pero técnicamente, si nos ponemos así estrictos y termina judicializado el caso, obligación de devolver no por las circunstancias, pero obligación de pagar sí, porque está ocupando pues el inmueble, ¿no? Definitivamente. Otra. Si uno resuelve el contrato, Michelle dice, ¿no? Si uno resuelve el contrato por el artículo 1431, el inquilino sería precario. Bueno, la resolución misma hace que desaparezca la relación contractual y deviene pues en precario, ¿no? Porque el precario es aquel que posee el bien sin título alguno o cuando el que tenía ha fenecido. Entonces justamente el Código Civil está por acá y el 1431 que nos está haciendo referencia, como comprenderán que no puedo tener todo en la cabeza, ¿no? Vamos a ver el 1431, creo que se refiere al de los pagos, ¿no? A ver si me ayuda la señorita. Y a ver, 1431, dice así, muchas gracias. 1431, imposibilidad de la prestación. En los contratos con prestaciones recíprocas, si la prestación a cargo de una de las partes deviene imposible sin culpa de los contratantes, el contrato queda resuelto de pleno derecho. En este caso, el deudor liberado pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir lo que ha recibido. Si ha recibido una casa, tienes que devolverla. Empero, las partes pueden convenir en que el riesgo se acorde de acreedor. O sea, siempre se puede negociar, siempre se puede llegar a un acuerdo. Pero es verdad, si se resuelve, contestando a la pregunta, si se resuelve de esa manera y de cualquier otra, o sea, la resolución del contrato siempre va a dar lugar a la condición de precariedad del inquilino, ¿no? Del ex inquilino, ya es un ocupante. Nunca se dice inquilino precario, porque si es inquilino no es precario, es un arrendador, o sea, es un ex arrendatario y es un ocupante precario, ¿no? A ver, dice Juan Diego, ¿qué pasa con los alquileres residenciales? ¿También se puede suspender el contrato? Bueno, alquiler residencial se está refiriendo a casa-habitación. También se puede suspender el contrato. No le estoy entendiendo bien la pregunta. Suspender el contrato se puede entender que no ha empezado a ejecutarse si todavía no se ha entregado el inmueble. Sí, se puede suspender.
el plazo para que venza se puede suspender también. Suspender el pago, ya ese es otro tema. Eso sí tienen que negociarlo, ¿no? Porque está viviendo, está haciendo uso del bien. No es como el del local que está vacío, no lo puedo ocupar, señor juez, mire, redúzcame, exímame. No, yo estoy viviendo, pero no estoy pagando. Porque no puedo, demuéstralo pues que no puedes, ¿no? O lleguemos a un acuerdo, siempre hemos dicho, lo mejor es llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces la única diferencia es esa, ¿no? En la casa habitación, el alquiler residencial, como dice acá, está viviendo, no hay manera de decir que no, pues. En cambio, una oficina, sí, tú puedes decir, pero si la oficina está vacía, por ahí decía uno, ya les dije, uno de los comentarios que vi, sí, pero están tus cosas, sí, pues, pero no está produciendo, no está permitiendo que pague. Y ya, después dice María L. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde está? María Elena. Una pregunta, si se firmó el contrato para vivienda el día 9 de marzo y se entregó las llaves el 15, sí, pues esas cosas pasan, ¿no? Para los adivinos. A ver, mire lo que le pasó a nuestra amiga María Elena. Se firmó el contrato el 9 de marzo y se entregó las llaves el 15 de marzo, pero no se pudo mudar el 16, hasta ahora, imagínense. Claro, la entrega de llaves simboliza, porque es una llave, pues es más, ni siquiera cuando hay compraventa de inmuebles el notario da fe que con la entrega de llaves se entrega el inmueble porque es una llave, no podemos saber si le hace a la chapa de la puerta. O sea, esa entrega de llaves simboliza la entrega del inmueble, ¿verdad? Ese es el problema. O sea, en teoría, como ha habido entrega, y si el contrato dice eso, ¿no? Una pregunta, se firmó el 9 y se entregó el 15. Es decir, vamos a suponer que el contrato diga eso, ¿no? Que la entrega del inmueble es el 15. Entonces, la apariencia jurídica de la situación es que el inmueble ha sido entregado. Pero aquí la propietaria sabe y está consciente de que no se pudo mudar porque lo iba a hacer el 16 y el 16 ya entró en vigencia el estado de emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Negociar. ¿Qué haría yo en este caso? Si esta arrendadora considera, ¿no?, que la arrendataria es una persona en la que puede confiar, pues tendrá que decirle, ok, vamos a esperar a que no queda otra tampoco, ¿no? A que el estado de emergencia se levante y usted se muda y a partir de ahí correría el plazo del contrato, ¿no? Listo. Entonces, a partir de allí sería que empezaría a correr, a pesar de que seguramente en su contrato dice que es a partir del 15, ¿no? O del 16, pero justo el 16 entró en vigencia el estado de emergencia. Entonces, se aplica por analogía todo lo que hemos visto hasta ahora sobre la suspensión de plazos y estos 42 días que van por ahora de estado de emergencia no correría el plazo de ese contrato. Se levanta el estado de emergencia y a partir de ahí empezaría a correr. Bueno, señores, ya me están avisando que ya todos tienen cosas que hacer. Les agradezco mucho. Una vez más, mi agradecimiento al Consejo Directivo de ASPAI, a quienes saludo, y mi felicitación al Comité de Capacitación por los esfuerzos que viene realizando para hacer estas capacitaciones virtuales. Estaremos seguramente en contacto más adelante. Ahí entiendo proyección de hacer varias... hay varias otras conferencias, otros talleres que se les irá informando por parte seguramente de la página de Facebook de ASPAI. Señores, un abrazo y un saludo a todos los que tengo el placer de conocer. Un saludo y un agradecimiento también a los que no es así y agradecimiento por su paciencia. Espero haber estado a la altura de las expectativas. Esto es un tema en el que todavía hay mucho por discutir. Cada día saldrán nuevas normas. Me olvidaba de comentar, el Congreso de la República en este momento está debatiendo una norma, un proyecto de ley, precisamente para ocuparse del tema de los arrendamientos. También es un tema polémico. Por ahí se dice que atenta contra el artículo 62 de la Constitución, pero otros dicen que es la única manera de darle el valor social a la ley. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto, señores, tiene todavía para largo. No descarto que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad sobre este u otro tema. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Josué Castillo. Soy abogado inmobiliario y estoy a su servicio.